Bueno, voy a hacer un pequeño y rápido repaso de lo que hemos visto y pedirles por favor que suban sus tareas, porque tengo muy pocas tareas que han enviado. Y bueno, de todas formas, el final del curso va a ser evaluado con todo el material que ya les he pasado, que todo está en el portal. Los Words, todos están en el portal. Los videos están en el portal. Y pues la clase grabada también está en el portal. Así es que les recomiendo para que más o menos tengan una idea de lo que hemos visto. Voy a hacerles el rápido repaso, solo para que ustedes vayan teniendo en conjunto la visión de lo que hemos trabajado. Estamos trabajando los libros sapienciales y hemos visto que la sabiduría de Israel, pues, es específica, aunque para recopilar todos los libros sapienciales, todas las tradiciones orales, se ha valido también de documentos extrabíblicos, tomando en cuenta el hecho de que colinda con muchos lugares de Mesopotamia, Egipto, de Asia. Entonces, toda esa riqueza que tuvo que ver, ya sea porque fueron exiliados, porque fueron invadidos, pues todo eso, los grupos, aunque son heterogéneos, pues tienen una riqueza, ¿verdad? Lo hemos ido viendo en los distintos libros. Y entonces, al final, pues se puede sacar como una idea conceptual de lo que es la sabiduría en Israel. Pues es el arte de saber vivir rectamente, haciendo el bien, un modo adecuado de enfrentar las circunstancias, no es un conocimiento teórico, sino más bien algo práctico, un estilo de vida. Y si ustedes han ido apuntando las otras características que se han ido viendo, se fijan que la sabiduría específica de Israel se centra en el temor de Dios. Eso es lo que hace característica la sabiduría de Israel y que entra en los libros canónicos como revelados. Entonces, vimos rápidamente eso y tuvimos 2 videos de libros sapienciales de la introducción y con el material que aquí tienen, que es la sabiduría en Israel y la literatura sapiencial y el contexto canónico, cómo fueron entrando estos libros en el canon tanto hebreo y luego cristiano. Este material en Word lo tienen subido en el portal. Luego vimos la palabra en hebreo que se puede interpretar de acuerdo al contexto. Entonces hay una inmensa variedad de esta palabra, Hokmah, que no se le puede dar una traducción específica, sino que hay que tomar en cuenta el contexto literario. Entonces también aquí tuvimos esta perspectiva literaria y teológica de la literatura sapiencial y vuelvo a repetir, el documento lo tienen en el portal. Después vimos cómo se va entendiendo la sabiduría siempre desde esa palabra, cómo va a ir entrando en los distintos textos. Esto tuvo que haber abierto su mente teológicamente hablando y darse cuenta que no se pueden quedar solo en un versículo, para decir, aquí, esto dice aquí la escritura, entonces esto es, porque tienen que ver los distintos contextos, ¿verdad? En algunos, la sabiduría es una manera de adivinación o interpretar sueños, y bueno, acuérdense, ese lleva un proceso, ¿verdad? Entonces, ese proceso se va desarrollando a través de los siglos. Las tradiciones orales se ponen por escrito, tal como son transmitidas. Acuérdense ustedes que se mezclan, ¿verdad? Se yuxtaponen, pero nosotros tenemos que ir captando, y eso es un quehacer teológico.
tenemos que ir captando el mensaje. Por eso, en cada libro hemos visto el mensaje teológico y la aplicación en el Nuevo Testamento. Porque otra cosa que ustedes ya tuvieron que haber ido, pues, integrando en su conocimiento teológico, es que además de los procesos que se va dando la palabra o el mensaje teológico, en el Antiguo Testamento nunca queda concluido, sino que queda abierto y es en el Nuevo Testamento donde encontramos las respuestas. Entonces, aquí prácticamente vimos en unos libros que la personificación de la sabiduría básicamente es Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces vimos eso, las distintas formas como podemos interpretarlo, ¿verdad? Y luego, pues ya entramos en la literatura canónica. En esta literatura, pues había muchas maneras de interpretar los temas que se van a tocar en toda la Sagrada Escritura. El tema de la retribución, el enigma del mal, el enigma del sufrimiento, muerte e inmortalidad. Todo eso va con la palabra sabiduría en hebreo, ¿verdad? Pero va tomando un aspecto, un carácter religioso que viene desde Génesis. O sea, ahí es cuando hemos hablado de un hilo conductor que va llevando y que nosotros tenemos que ir viendo el proceso y el progreso de esa palabra. Entonces, eso tuvimos que haberlo entendido. Todos estos temas se aplican y encuentran toda la relevancia necesaria en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, todos los temas van a ser como ríos, ¿verdad? Que llegan al mar y entonces ahí nosotros comprendemos verdaderamente el tema de Jesús de Nazaret desde los 4 evangelios, ¿verdad? Que ya hemos dicho que pertenecen a 2 cristologías diferentes. Los sinópticos, que nos presentan una cristología ascendente, o sea, hablan de Jesús de Nazaret humano y luego su trascendencia al Padre, y la teología de Juan, que nos presenta una cristología descendente, desde el prólogo, que Jesús existía desde siempre, desde la creación, por él fueron hechas todas las cosas, y entonces que desciende, ¿verdad? Y entra entonces sus signos para demostrar esa descendencia, esa presencia. Y luego Pablo, ¿verdad? Que va a ir presentando como práctica lo que es realmente la sabiduría. Todo eso lo hemos visto y hemos presentado tanto el video que apoya las clases que estamos dando, como el material de Word que está sacado del libro que me sirve de apoyo para dar estos temas. En Cantar de los Cantares y en Salmos no hay videos. Esos dos no hay videos. Y explicamos por qué. Porque aunque están dentro de los sapienciales, dentro de ese grupo de libros, no pertenecen directamente a esa literatura, porque son más bien eh, himnos, cantos, oraciones. Es un género literario diferente, ¿verdad? Por eso los ubicamos en una literatura lírica. No hay video, pero sí hay Word, ¿verdad? Que es literatura lírica. Luego pasamos a los aspectos generales de cada libro, que es pues cómo está formado, cómo se utilizó, cómo está organizado dentro del texto. Hicimos un cuadro, lo presentamos y bueno, y prácticamente el contenido de los salmos para nosotros encontrar el mensaje teológico. Vimos los distintos géneros literarios, que los salmos no todos se leen de la misma manera, ni se deben de leer, porque son cánticos, himnos, oraciones, poemas,
Entonces, casi siempre deberían de ser cantados, ¿verdad? Y hay distintos tipos. Bueno, eso ya lo vimos. Estaba luego Cantar de los Cantares, que igual ya dijimos que en el hebreo no existe la palabra superlativa, ¿verdad? Como nosotros que tenemos el superlativo, sino que Cantar de los Cantares, es decir, el cantar más grande, el canto más grande, más importante, más bello, bueno, lo máximo, ¿verdad? De canto. Entonces, no hay video, ya expliqué por qué, pero sí hay Word y ahí está colocado en el portal. Después entramos al otro grupo de libros que son los didácticos sapiencial. Y aquí sí son 5 libros que sí pertenecen a los sapienciales y por eso hay video y Word, las dos cosas. Y entonces tenemos entre esos libros, pues tenemos el libro de Job y aquí está el link del Word, pero ustedes lo tienen como documento en el portal y la formación del libro y en el Word está desarrollado toda la forma del contenido. Después vimos libro de proverbios que también tiene video y también tiene Word, ahí lo tienen. Y hoy nos toca hablar del libro de Cogelet o Eclesiastés. Y ya en el portal pues ya está el video y ya está colocado el Word que vamos a trabajar hoy. De esto les he pedido como tarea, sobre todo, leer la introducción de cada uno de estos libros y eh, solo hacer un cuadro muy sencillo del autor que nosotros ya vimos, así como el Pentateuco, casi todo se le pone como autoría a Moisés, aquí casi todo se le pone como autoría a David, a Salomón, porque Salomón se consideró pues el más sabio de los reyes, ¿verdad? De Israel. Sobre todo Cogelet así empieza. Entonces, yo les he pedido para que ustedes estén muy ubicados, que lean las introducciones de esto que acabamos de ver así rapiditamente y que es lo que hemos trabajado en este trimestre, de los cuales ya prácticamente nos quedan 3 clases de julio, ¿verdad? Porque si no mal recuerdo, de hoy en 8 no hay clases. No sé si lo tienen ustedes presente y no sé si les aparece en su calendario. Deberían de revisarlo Sí, es así. Aparece. Sí y está aparece. marcado en el calendario, licenciada. Ok, entonces no hay clases. Eso significa que tenemos solo 3 clases. Y les digo esto porque he revisado tareas y tengo muy pocas. Y ahí pues va pues el material de calificación. Entonces, en el libro de Cogelet o Eclesiastés, pues como hemos visto en cada libro, pues está el título, luego el lugar que está, con el que está ubicado en el canon, el autor y la fecha, que es lo que les pido que vean en su introducción. Sí tienen ahí características literarias, que no es lo que he pedido, pero si lo tienen, lo pueden poner. Tampoco les he pedido que estructuren el contenido, más bien el destinatario y el mensaje, ¿verdad? Y pues en el Word está explicado todo eso, cómo es que se formó, cómo es que se trabaja, cómo es que se entiende y las dificultades de interpretación. Entonces, eso es, y aquí voy a compartirles entonces el Word para irlo trabajando como lo hemos hecho en otros momentos. No sé si tienen dudas, preguntas o algo. ¿Nada? Licenciada, perdone. Dígame. En este caso, yo tengo el libro que usted está utilizando. Ajá, Puedo basarme bajo el libro que usted está como todo el contenido que usted tiene es bajo ese libro, ¿verdad? así es, así es. ¿Me puedo basar en ese libro? Por supuesto, yo lo que hago es un resumen, ¿verdad? Es este libro, ¿verdad? Este es el que usted tiene. ¿Lo mira? Sí, de Miguel Tabet. Sí. Entonces, yo lo que hago es que hago una lectura, hago un resumen para ustedes en cada clase ante la dificultad que no todo el mundo tiene el libro, ¿verdad? Es una manera de facilitarles el material de apoyo.
Entonces, pero si tienen el libro, perfecto, porque pues ahí tal vez encuentran un poco más. Aunque yo he visto que con lo que yo escribo y el video, si me falta alguna cosa importante, se complementan las dos cosas. No sé si ustedes lo han visto, pero es algo así. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, entonces voy a compartir el Word. ¿Desaparece en pantalla? Sí aparece. Ok. Sí, Gracias. ¿Está bien la letra o lo agrandamos? Yo creo que está bien, ¿verdad? Sí está bien. Ok. Bueno, entonces este libro más o menos, fíjense que es tan importante ubicar el libro en una época, porque si nosotros leemos el texto, en los primeros versículos del capítulo 1, ahí dice quién es el autor. Sin embargo, el libro es escrito hacia el siglo III antes de Cristo. Obviamente Salomón no vive hasta ese periodo. Salomón vivió en el 900 antes de Cristo. ¿Tá? Entonces, es muy importante que ustedes ubiquen el texto, porque si no lo ubican en el contexto histórico, no le encuentran el mensaje, porque el mensaje va a unos destinatarios concretos que están viviendo una circunstancia histórica concreta. Por eso, en uno de las sesiones decíamos que el texto ilumina la vida y la vida es la que nosotros debemos de trabajar y en esa vida, en esas circunstancias, en esas tribulaciones, en esas angustias, en esas alegrías, buscar el rostro de Dios y el mensaje según los textos bíblicos, ¿verdad? Que nos pueden ayudar en las temáticas que nosotros estamos viendo que tocan estos libros. Entonces, es uno de los libros del Antiguo Testamento que presenta mayores dificultades de interpretación, no solo porque desconocemos muchas de las cuestiones de índole contextual, es lo que les estoy diciendo. Al no tener los contextos históricos, culturales, sociales, religiosos, no es fácil darle una interpretación, porque son estos contextos los que configuran el escrito. Si no es algo abstracto que va dirigido a quién, no se sabe ni a quién ni por qué, sino que es algo que está ahí como escrito por escribir, ¿verdad? Entonces, es muy importante darse cuenta que aquí mismo lo dice, ¿verdad? Cuando no tenemos claramente los ambientes, o sea, los contextos, no tenemos las características específicas para dar una interpretación exacta. Entonces vamos a encontrar muchas interpretaciones como posibilidades, pero ninguna de ellas puede estar 100% en la realidad. Entonces, no sabemos exactamente la época, no sabemos quiénes son los destinatarios, por eso es importante que ustedes vean la introducción de este libro en su Biblia, para que vean si compagina con lo que estamos diciendo aquí. Sino porque permanece en penumbra la orientación teológica precisa del libro, lo que ha dado lugar a múltiples hipótesis sobre el significado de muchos de estos textos. Fíjense, si eso pasa ya con un texto canónico, ya se imaginan ustedes, nosotros leyendo sin el uso de los contextos, pues le hacemos decir al texto lo que ni siquiera quería decir. El hecho, sin embargo, de que el libro haya entrado a formar parte de los libros sagrados del judaísmo como del canon cristiano es un claro indicio, en cualquier caso, de que a pesar de esas paradojas doctrinales que presenta Kohelet,
pertenece a un mundo cultural de ideas auténticamente bíblicas. O sea, tienen como el matiz del pensamiento que se está desarrollando en los libros de la Sagrada Escritura, pero hay que encontrar el punto de convergencia, ¿verdad? En efecto, dice, en su radicalidad el libro parece exponer en forma dialéctica, o sea, como de diálogo, una reflexión que gira alrededor de un único interrogante, que está en toda la matriz bíblica, sino no solo está en este libro. ¿Para qué sirve hacer el bien y para qué sirve hacer el mal? Si al final la muerte es la conclusión de la vida para todos. Es decir, hagamos bien o hagamos mal, de todas maneras nos vamos a morir, ¿verdad? Ya con Job veíamos un poco esos indicios, ¿verdad? Un hombre justo, pero bueno, le pasan todas las cosas malas que pudiera él considerar así. Y entonces ya Juan Pablo II dice, todas esas son tentaciones. ¿Por qué? Porque cansan, agotan, confunden. ¿Sí? No entiende el ser humano por qué todo ese penar, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ven ahorita las personas que orquestan las guerras, los que se mueren son gente inocente, ¿verdad? Y esta gente que muere, pues obviamente no ha hecho nada para padecer hambre y dolor y sufrimiento y todo lo que le toca padecer, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo? ¿Cómo puede responder? Entonces Juan Pablo II dice, es una tentación y no hay que dejarse vencer por esas tentaciones, sino que hay que enfocarse en Jesús de Nazaret. Y eso es lo que realmente debemos hacer en cada uno de los libros. Entonces, eh, pues esa es la reflexión que hace el Cogelet y al final pues no responde al texto, a la pregunta, pero dirá que en el temor de Dios y en guardar sus mandamientos está la explicación última de lo que es el hombre. Es decir, si tomamos en serio a Dios, a esa realidad en nuestra vida y como hemos repetido muchas veces y le damos el lugar que por derecho le corresponde y tratamos de hacer el bien, tratamos porque no podemos. Pero ya en el Nuevo Testamento Jesús nos deja al Espíritu, a su Espíritu de resucitado, que Él nos capacita. Entonces tenemos que ir uniendo para no quedarnos así como quien dice en el aire con estas reflexiones. Entonces, en el título del libro, pues la tradición hebrea va a, a interpretar el término con el que se presenta el Cogelet, ¿verdad? Que es un apelativo del mismo autor, que así se presenta. Palabra en el versículo, capítulo 1, versículo 1, pues ya diríamos que está dicho quién lo escribió. Palabras del Cogelet, hijo de David, rey de Jerusalén. Obviamente, nosotros ya sabemos que es Salomón, no dice, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos que el libro presenta quién es el autor, el texto, ¿verdad? Pero aquí es donde nosotros debemos ir entrando en nuestra reflexión teológica. Se trata de un nombre simbólico que puede entenderse como participio activo singular femenino del verbo kahal, que quiere decir reunir en asamblea, convocar, con el significado de aquel que convoca una asamblea. Y esta asamblea no es necesariamente litúrgica, o sea, religiosa, puede ser un cajal, cualquier convocación a cualquier reunión. O bien puede ser el que habla en ella, en la asamblea, ¿verdad? Un orador, un predicador, o también puede ser un sustantivo, cajal, asamblea, que así lo va a traducir al griego la Vulgata, ¿verdad? O sea, la Biblia de San Jerónimo y también la de los 70, que es eclesía, o sea, asamblea.
Entonces, lo que está diciendo es que, aunque en el primer versículo está identificado el autor, no debemos dar por hecho de que él lo escribió, porque puede referirse a alguien que predicaba, a alguien que convocaba o a alguien que reunía a la asamblea. Entonces, puede ser el hombre de la asamblea, un maestro, alguien que preside. Entonces, dejando claro eso, ya ven en el primer versículo, ya encontramos algunas inconvenientes que debemos de comprender en la teología. Luego, en el canon cristiano, pues el Cogelet aparece colocado entre Proverbios y Cantar de los Cantares. Y en la Biblia hebrea se encuentra entre el Megillot o los Ketubim, que se leían en las liturgias hebreas, sobre todo en las fiestas anuales. Aquí hay que recordar que hay 3 fiestas que son muy importantes en el judaísmo y llevan una celebración histórica, parten de la historia, o sea, hay un hecho histórico que es un memorial, no es solo un recuerdo, sino que se celebra como memoria del pueblo y es el pasaje, o sea, Pascua, ¿verdad? De paso, y ustedes se dan cuenta que esa fiesta hebrea o judía, pues también ha tenido migración, ¿verdad? Pasa de un hecho histórico que sucedió, pero luego se va a celebrar anualmente litúrgicamente, ¿verdad? Luego está Pentecostés, que también es una celebración hebrea, que conmemora o es el memorial de la recepción del decálogo, ¿verdad? En el Sinaí. Entonces se celebra, se rememora, no solo se recuerda, se actualiza, porque ya saben ustedes que la liturgia actualiza esas festividades, o sea que las hace actuales. Pasaron hace mucho tiempo, en un momento histórico, pero la liturgia las va actualizando en cada contexto generacional que se presenta. Y la otra es la de los tabernáculos, o sea, Sukkot, ¿verdad? Y la memoria o el memorial es de cuando, más o menos del libro de Números, ¿verdad? Cuando pasaron 40 años en el desierto. Todas estas fiestas tienen sus fechas establecidas. Ya saben ustedes que Pascua, pues está más o menos en una fiesta de verano, ¿verdad? Es poquito ese paso, ¿verdad? Y luego esta fiesta de Sukkot está entre septiembre y octubre, un poco el otoño. Y en este año, septiembre, octubre, es el primer año, o sea, es el primer mes del año civil. Es decir, ellos no empiezan su año nuevo, por decir así, el 1 de enero, sino lo terminan en esta fiesta y lo empiezan con esta fiesta, ¿verdad? Es una fiesta agrícola. Por la conclusión de los trabajos relacionados con la vendimia y la recolección del grano. La vendimia, acuérdense ustedes que cosechan las uvas para el vino, las aceitunas para el aceite, ¿verdad? Y el trigo. Entonces, todas estas son momentos históricos que se volvieron fiestas religiosas, judías, hebreas, y que en nosotros tienen un contexto diferente, ¿verdad? El cristiano, porque si ustedes han leído el Evangelio de Juan, se van a dar cuenta que Jesús asume cada una de estas fiestas y él dice que él es el templo, que él es la ley, que él es pues el pasaje o el paso que da de esta vida a trascender con todo y la redención, ¿verdad? Y luego también Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Ahora, la fiesta de Sukkot o de las tiendas, pues nosotros no la tenemos en nuestro calendario religioso, pero es para que nosotros vayamos entendiendo todo lo que estamos estudiando.
Y entonces ustedes habrán oído de que más o menos en el 1968, en unas cuevas cerca del Mar Negro, el Mar Muerto, perdón, pues encontraron unos pastores rollos muy antiguos. Pues aquí se ubican trozos del Cogelet y eso ha sido de una gran riqueza porque entonces ya certifica, asevera, de que estos libros eran utilizados ya en las primitivas comunidades antes de Cristo incluso, ¿verdad? Entonces, eso para tenerlo presente. Entonces ya dijimos algo sobre el autor del libro, el lugar y la época de composición y pues lo que hemos dicho, ¿verdad? Que a pesar de que el libro nos hace una referencia al autor que lo identifica con Salomón, la crítica moderna considera que a nivel estrictamente literario no parece posible atribuir la obra a Salomón, reconociendo la dificultad de individuar la paternidad de la obra y esta colección específica. La redacción del libro en forma final habría de atribuirla a un sabio, tal vez un filósofo culto, sobre todo porque está escrito en griego, ¿verdad? Que era otro de los problemas por los que no entraban en el canon. Y conocedor de antiguas tradiciones, pero como se recuerdan que por todos estos temas de invasiones, exilios, guerras, destrucciones, todos estos imperios que llegan a estar en Israel o que se los llevan, todas estas que hasta hoy lo seguimos viendo, pues entonces está toda esa mezcla, ¿verdad? De sabiduría, de incluso judíos que se han ido a la diáspora o se han migrado fuera, siguen siendo judíos, pero tienen otra cultura. Entonces, seguramente dice algún filósofo culto, conocedor de las antiguas tradiciones israelitas, comunicó en público su propia sabiduría y la transmitió al pueblo. Y ya lo indicamos también, a propósito de los otros libros sapienciales, lo que hemos ido diciendo tanto de Salmos, de Proverbios, de Cantar de los Cantares, ¿verdad? Y de Job, que igual que con el Pentateuco que se le atribuía a Moisés, pues aquí el libro podría atribuirse a Salomón. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera era considerado en la tradición bíblica modelo de sabiduría. Puede entonces que el autor, el que realmente recopiló, escribió, por decir así, el agiógrafo o el escriba, pues entonces lo va es como una pseudonimia, ¿verdad? Va a poner ese nombre en el cuerpo literario, incluyendo la sabiduría de la época en que lo está poniendo por escrito. O sea, utiliza retrospectivamente el nombre y mucha de la tradición hebrea, pero la aplica a la situación que vive en ese momento. Por eso es muy importante que en las introducciones nosotros veamos el destinatario y el motivo por el que se escribe, ¿verdad? Entonces, dice que el hecho de mencionar a Salomón hay que considerarlo como una ficción literaria, que responde a la intención del autor de quererse situar voluntariamente dentro de esa época prestigiosa, regia, sapiencial de ese periodo, que fue el periodo de oro de Israel. Y también puede ser que el libro eh, fue recogido por los rabinos por esa misma situación, porque tenía el nombre de Salomón, ¿verdad? También para crearle una importancia. Y en lo que se refiere al lugar de composición, pues se considera que la obra fue escrita. Ya cuando estamos hablando de escribir, ya saben ustedes que es recopilación de tradiciones y un agiógrafo, un escriba, empieza a poner por escrito estas tradiciones orales y dice que
lo debe de haber hecho en Jerusalén más o menos en el siglo III antes de Jesús. Entonces, ¿por qué podemos asumir eso? Pues un poco por la geografía de la que habla el texto, esa nos va dando indicios, nos sugiere el clima, las costumbres, por ejemplo, cortar leña, utilizar cisternas, todo esto forma parte un poco del territorio de Palestina, ¿verdad? El templo, la flora, todo esto. Entonces, eso, pues verificarlo con su Biblia. Luego, ¿qué características literarias vamos a encontrar en Cogelet? Entonces, volvemos a ubicarnos en el problema de que no tenemos los contextos. Entonces, debido al escaso conocimiento que tenemos de la poesía hebrea, resulta difícil establecer la forma literaria original de Cogelet. Es decir, cómo fue escrito, si está en prosa, si es en verso, si es una narración. Y entonces no podemos especificar el género literario, porque lo que sí podemos decir es que es una colección de aforismos más o menos desordenado, porque no lleva pues una coherencia, por decir así. Desordenado no porque se escriba cualquier cosa, sino porque no lleva una línea redaccional, ¿verdad? Pero si nosotros hemos leído otros libros, vamos a ver que en la mayoría de los libros pasa eso, ¿verdad? Incluso Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3, pues nosotros vemos que tienen, solo ya cuando realmente entramos en el texto, ya nos fijamos que no lo podemos leer a continuación, ¿verdad? Como cualquier libro, capítulo 1, capítulo 2 continúa, sino que tenemos que fijarnos que el capítulo 2 no es continuación del capítulo 1, sino que es la misma reflexión del capítulo 1, pero con otra tradición. Entonces, eso está más o menos en todos los libros. Y luego de eso, pues nosotros ya vemos que el autor habría querido transmitir de un modo autobiográfico y crítico a las generaciones futuras su propia visión del mundo y de las circunstancias que estaba viviendo, iluminado, alimentado, fortalecido con todas esas tradiciones hebreas. Luego pasamos a la estructura y contenido y finalidad del libro. Entonces, se fijan que en los otros libros hemos hecho algunos cuadritos, pero este no lo necesita tanto, porque los otros es la recopilación de muchísimo material. En cambio, este libro tiene apenas 12 capítulos. Es pequeño, ¿verdad? Y la parte teológica básicamente se encuentra en el capítulo 1 del versículo 1 al 11, que es el prólogo. Pero nosotros podemos dividir o estructurar el libro, el contenido en tres partes. El prólogo, ¿verdad? Que ya dimos algunas características de ello. Y luego el tema que se va a desarrollar, la vanidad de vanidades. Oigan esto, ¿verdad? Ya lo dijimos. Vanidad de vanidades, cantar de los cantares, rey de reyes, señor de los señores. O sea, es un superlativo. Vanidad de vanidades. O sea, la mayor vanidad del mundo. Eso es lo que quiere decir el Cogelet, ¿verdad? La máxima vanidad. Y cada vez que hace esa referencia de la vanidad de las vanidades, pues se refiere a eso, ¿verdad? A la máxima vanidad, y aparece 38 veces en el libro del Cogelet. Y lo que indica esa vanidad de vanidades es realmente en la vida
todo pasa, es efímero. Ni el sufrimiento es eterno, ni la felicidad es eterna, ni el dolor es... Todo es efímero, fútil, transitorio en la vida humana. Nada es para siempre. Entonces, cuando nosotros le damos que dijera yo, como un gran valor a una persona, a una circunstancia, pues entonces estamos entrando en esto, en la máxima vanidad. Bueno, ya nos está tocando el recreo o ¿qué es? No es recreo, es descanso. Pues tiene los 15 minutos y regresamos en un momentito. Muy bien.